Hay un momento que lo cambia todo. Un momento en el que estás sentado en el silencio de tu propia vida, y te das cuenta de que lo que creías que era terreno sólido se ha derrumbado completamente bajo tus pies. Tal vez fue una pérdida que no viste venir. Tal vez fue un fracaso tan doloroso que te quitó el aire de los pulmones. Tal vez fue una relación que terminó, un sueño que se rompió, una puerta que se cerró de golpe cuando más necesitabas que se abriera. Tal vez fue tu salud, tus finanzas, tu confianza, tu sentido de quién eres. Lo que sea que haya sido, tú conoces ese momento. Has vivido dentro de ese momento. Y si estás viendo esto ahora mismo, hay una posibilidad de que todavía estés viviendo dentro de él. Quiero que me escuches claramente. Ese momento, el que te quebró, no fue el final de tu historia. Fue el comienzo. Sé que eso suena imposible ahora mismo. Sé que cuando estás en medio de ser quebrantado, las palabras de nadie parecen alcanzarte. Sé que cuando la vida te ha despojado de todo, la esperanza se siente como un lujo que ya no puedes permitirte. Pero quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es un aliento vacío. No es una colección de frases bonitas diseñadas para hacerte sentir mejor por 5 minutos. Lo que estoy a punto de compartir contigo es la verdad, cruda, poderosa y transformadora, sobre lo que sucede cuando la vida te quiebra, y por qué el quebrantamiento podría ser la cosa más importante que jamás te haya ocurrido. Déjame comenzar con algo que la mayoría de las personas nunca te dirá. Las personas más fuertes que has admirado, las que se conducen con un poder tranquilo, una confianza profunda y una paz inquebrantable, no se convirtieron así viviendo vidas fáciles. Se convirtieron así sobreviviendo vidas imposibles. La mujer que te inspira con su calma en la tormenta, ha pasado por una tormenta que casi la consumió. El hombre que habla con confianza y propósito, ha estado sentado en la oscuridad cuestionando todo sobre sí mismo. El líder que sigues, el mentor que admiras, la persona cuya vida parece un plano para la tuya, han sido quebrantados. No una vez, muchas veces. Y la razón por la que están de pie hoy no es porque la vida fue amable con ellos. Es porque tomaron una decisión dentro de su dolor. Tomaron una decisión que tú estás a punto de tomar también. Quiero que pienses en la última vez que la vida te puso de rodillas. No para torturarte con el recuerdo, sino porque hay algo en ese momento que puede que hayas pasado por alto. Hay algo debajo del dolor, debajo del miedo, debajo de la vergüenza y el duelo y la confusión. Hay una versión de ti que sobrevivió ese momento. Una versión de ti que se despertó a la mañana siguiente, aunque fuera de mala gana. Una versión de ti que siguió respirando, siguió moviéndose, siguió apareciendo, aunque imperfectamente, aunque dolorosamente, aunque sin saber por qué. Esa versión de ti no es débil. Esa versión de ti es uno de los seres más fuertes que jamás haya caminado sobre esta tierra. Porque sobrevivir requiere todo. Y tú lo hiciste. Lo estás haciendo ahora mismo. Pero esto es lo que quiero desafiarte a considerar. La supervivencia es solo el comienzo. La supervivencia es el suelo, no el techo. Y hay una diferencia entre una persona que sobrevive ser quebrantada y una persona que es transformada por ello. La diferencia no es talento. La diferencia no es suerte. La diferencia es una elección deliberada, consciente, a veces agonizante, de dejar que el quebrantamiento signifique algo. De dejar que el dolor apunte hacia algún lugar. De negarse a dejar que el peor capítulo de tu vida sea el capítulo que te define. Déjame hablarte sobre la naturaleza de la presión. Has escuchado que la presión crea diamantes. Pero, ¿qué significa eso realmente? Un diamante no se forma en la comodidad. Un diamante se forma en los lugares profundos y oscuros de la tierra, donde el calor es insoportable y el peso es aplastante. Un diamante se forma donde nada suave podría sobrevivir. Y el proceso toma tiempo. No es instantáneo. No sucede de la noche a la mañana. La transformación del carbono al diamante requiere una presión sostenida, implacable e inimaginable, aplicada durante un largo periodo de tiempo. Ahora piensa en tu vida. Piensa en la presión que has estado soportando. Piensa en el calor que has soportado. Piensa en el peso que ha reposado sobre tus hombros en las temporadas más oscuras de tu camino. Y luego considera esto.
¿Y si esa presión no es un castigo? ¿Y si esa presión es producción? ¿Y si todo lo que ha parecido que estaba tratando de destruirte en realidad estaba tratando de desarrollarte en algo más fuerte, más duro, más brillante de lo que podrías haberte convertido de cualquier otra manera? No estoy aquí para romantizar el sufrimiento. El dolor es real. La pérdida es real. Las noches en las que no puedes dejar de llorar son reales. Las mañanas en las que no quieres levantarte de la cama son reales. La voz en tu cabeza que te dice que es demasiado tarde, que estás demasiado dañado, que lo mejor de tu vida quedó atrás. Conozco esa voz. Esa voz es real. Pero esa voz es una mentirosa. Y una de las cosas más importantes que jamás harás es aprender a separar la voz del miedo de la voz de la verdad. El miedo dice, no puedes recuperarte de esto. La verdad dice, ya te estás recuperando, ahora mismo, en este mismo momento. El miedo dice, nadie ha enfrentado algo tan difícil y ha salido al otro lado. La verdad dice, personas han enfrentado cosas más difíciles y han construido vidas más hermosas de los escombros. El miedo dice, eres demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado atrasado. La verdad dice, estás exactamente donde necesitas estar, y este momento es un punto de inflexión. Quiero hablarte sobre algo llamado el punto de quiebre. La mayoría de las personas pasa toda su vida tratando de evitar el punto de quiebre. Construyen muros. Se adormecen. Se quedan en vidas seguras, cómodas y predecibles porque la alternativa, realmente intentarlo, realmente importarle, realmente ir con todo, conlleva el riesgo de ser quebrantados. Y entonces nunca van con todo. Viven al 50%. Aman al 50%. Sueñan al 50%. Y luego un día miran atrás y se dan cuenta de que pasaron toda su vida protegiéndose de un dolor que los quebrantó de todas formas. Porque el punto de quiebre no solo viene del fracaso. Viene del arrepentimiento. Viene de la devastación lenta y silenciosa de una vida no vivida. Viene de despertar un día y darse cuenta de que jugaste a lo seguro y aún así perdiste. Solo que ahora eres mayor, y la ventana se siente más pequeña, y la voz del miedo es más fuerte que nunca. Esto es lo que quiero que entiendas. Vas a ser quebrantado de una manera u otra. Eso no es pesimismo. Esa es la verdad honesta sobre una vida humana plena. La pregunta no es si serás quebrantado. La pregunta es si te quebrarás abierto o te derrumbarás. Derrumbarse es colapsar en tu dolor y dejar que se convierta en tu identidad. Quebrarse abierto es permitir que el dolor agriete la cáscara de quien solía ser para que quien estás destinado a convertirte pueda finalmente emerger. Has estado cargando una cáscara. ¿Sabes a lo que me refiero? La versión de ti que la gente ve, la que tiene todo bajo control, la que aparece y actúa y mantiene la apariencia de estar bien, esa es la cáscara. Y a veces la vida rompe la cáscara a propósito. A veces la pérdida del trabajo, la traición, la crisis de salud, el fin de la relación, a veces estas cosas no te están pasando a ti. Te están pasando para ti. No porque merecieras el dolor, sino porque la persona en la que estás destinado a convertirte no puede caber dentro de la persona que has estado pretendiendo ser. La cáscara tenía que romperse. Tenía que romperse porque te estaba manteniendo pequeño. Necesito que te quedes conmigo aquí, porque esto es importante. Hay un concepto que llamo la brecha de identidad. La brecha de identidad es la distancia entre quien eres ahora mismo y en quien eres capaz de convertirte. La mayoría de las personas vive toda su vida sin cerrar esa brecha. No porque les faltara habilidad. No porque el universo estuviera en su contra. Sino porque nunca fueron forzados a estirarse. Nunca fueron despojados de las comodidades y las certezas y las ilusiones que los mantenían cómodos en su pequeñez. Pero tú has sido forzado a estirarte. La vida te ha estirado hasta separarte. La vida ha quitado los apoyos y las redes de seguridad y las cosas que creías que necesitabas para estar bien. Y lo que estás a punto de descubrir, si te inclinas hacia esto en lugar de huir de ello, es que nunca dependiste de esas cosas. Siempre fuiste más que esas cosas. Siempre fuiste más fuerte que esas circunstancias. La brecha se está cerrando. La persona al otro lado de este dolor eres el tú real. El que ha estado esperando, silenciosamente,
detrás de la cáscara de quien decidiste ser. Déjame hablar sobre la disciplina. Porque cuando la vida te quiebra, una de las primeras cosas en desaparecer es la disciplina. Cuando estás en dolor, la consistencia se siente imposible. Cuando estás de duelo, la rutina se siente cruel. Cuando tienes miedo, tomar acción se siente como mentirte a ti mismo sobre un futuro del que no estás seguro que llegará. Entiendo eso, pero necesito que escuches esto. La disciplina no es la enemiga del duelo. La disciplina es en lo que se convierte el duelo cuando decides que no vas a dejar que tu dolor tenga la última palabra. Las pequeñas acciones, tomadas consistentemente, aunque dolorosamente, aunque imperfectamente, son como las personas quebrantadas reconstruyen vidas inquebrantables. No necesitas estar a plena capacidad. No necesitas sentirte inspirado. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas hacer lo siguiente correcto. Una acción, un paso, una decisión de aparecer por ti mismo hoy, aunque ayer fue un desastre. Ahí es donde comienza. Ahí es siempre donde comienza. Piensa en las mejores reconstrucciones que hayas presenciado. Piensa en la persona que perdió todo en un fracaso empresarial y volvió para construir algo 10 veces mayor. Piensa en el atleta al que le dijeron que nunca volvería a competir y regresó para ganar un campeonato. Piensa en la persona que tocó fondo en la adicción, la depresión o el dolor del corazón y reconstruyó una vida más significativa y con más propósito que la que tenía antes. ¿Qué tienen en común todas esas historias? No el talento, no la suerte, no las condiciones perfectas. Tienen en común un momento de decisión. Un momento en el que alguien que estaba completamente justificado en rendirse eligió dar el siguiente paso en su lugar. Eligieron no porque estuvieran seguros de que funcionaría. Eligieron porque decidieron que incluso el movimiento hacia adelante incierto era mejor que el estancamiento seguro. Eligieron porque todavía tenían algo, pequeño, parpadeante, casi invisible, que se negaba a ser extinguido. Y tú también tienes eso. Sé que lo tienes. Lo sé porque estás aquí. Estás mirando. Todavía estás buscando algo, una palabra, una verdad, una chispa, que te diga que vale la pena continuar. Eso no es debilidad. Ese es el comienzo de un regreso. Quiero darte un marco. No un sistema complicado. No un plan de 10 pasos que requiere que tengas tu vida en orden antes de comenzar. Un marco simple y honesto para reconstruir cuando la vida te ha quebrantado. El primer paso es la aceptación. No resignación. No rendirse. Aceptación. La aceptación es mirar la realidad de donde estás sin pestañear, sin pretender, sin contarte una historia que lo haga más soportable de lo que es. La aceptación es decir, esto sucedió. Esto es real. Aquí es donde estoy. Y desde aquí, solo desde aquí, puedo comenzar a avanzar. La mayoría de las personas se salta este paso. La mayoría de las personas salta directamente a tratar de arreglar las cosas, tratar de sentirse mejor, tratar de escapar de la incomodidad de la verdad. Y porque se saltan la aceptación, gastan una enorme energía luchando contra la realidad de su situación en lugar de comprometerse con ella. No puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes sanar lo que escondes. La aceptación no es el final. La aceptación es la puerta de entrada. El segundo paso es la creación de significado. Esta es quizás la herramienta más poderosa disponible para un ser humano que está sufriendo. La capacidad de preguntar, no, ¿por qué me está pasando esto?, sino, ¿qué me está tratando de enseñar esto? Viktor Frankl sobrevivió los campos de concentración nazis, algunas de las condiciones más brutales que un ser humano haya soportado jamás. Y salió de esa experiencia con uno de los conocimientos más poderosos en la historia de la psicología humana. Descubrió que las personas que sobrevivieron, no solo físicamente, sino espiritual y psicológicamente, fueron las que encontraron significado en su sufrimiento. No las que eran más fuertes. No las que tenían más recursos. Las que encontraron significado. Escribió que podemos soportar casi cualquier como si tenemos un porqué suficientemente fuerte. Tu dolor tiene un porqué. Tu quebrantamiento tiene un propósito. Puede que no lo veas todavía. Puede que estés demasiado adentro de el cómo para tener la perspectiva. Pero el significado está ahí. Y tu trabajo,
Uno de los trabajos más importantes de tu vida es encontrarlo. Hacer la pregunta. Mantenerte curioso sobre tu propia historia en lugar de simplemente sobrevivirla. Porque el momento en que le asignas significado a tu sufrimiento, deja de ser su dueño. Tú comienzas a ser su dueño. Y eso lo cambia todo. El tercer paso es la reconstrucción. Aquí es donde la disciplina vuelve. Aquí es donde las pequeñas acciones consistentes y aparentemente insignificantes comienzan a acumularse en algo innegable. La reconstrucción no es glamorosa. No se ve impresionante desde afuera. Nadie publica sobre el martes por la mañana cuando se levantaron de la cama aunque todo dolía e hicieron la única cosa a la que se habían comprometido a hacer. Nadie celebra la silenciosa decisión de comer una comida saludable, hacer una llamada telefónica, escribir un párrafo, dar un paseo, decirse una palabra amable en el espejo. Pero esos momentos, invisibles para el mundo, son los bloques de construcción de todo. Tu reconstrucción comienza en los momentos privados cuando nadie está mirando. Comienza en las elecciones que haces cuando estás cansado, cuando tienes miedo, cuando estás inseguro. Comienza hoy. Puede comenzar ahora mismo. Y el cuarto paso, el que cambia toda la trayectoria de tu vida, es el compromiso. No el compromiso con un resultado perfecto. No el compromiso con un plan que tenga en cuenta cada variable. El compromiso contigo mismo. El compromiso con la creencia, aunque todavía no puedas sentirla completamente, de que vales la pena ser reconstruido. De que tu vida vale la pena luchar por ella. De que la historia no ha terminado. De que los mejores capítulos pueden estar todavía por delante. Este tipo de compromiso no es fácil. Es lo más difícil que jamás practicarás. Porque te exige confiar en ti mismo cuando te has dado todas las razones para no hacerlo. Te exige invertir en un futuro que se siente incierto. Te exige valentía, no la ausencia del miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Todavía estás aquí. Sobreviviste todo lo que fue diseñado para detenerte. Cada revés, cada decepción, cada voz, interna y externa, que dijo que no era suficiente. Todavía estás aquí. Y eso no es poca cosa. Eso es todo. El hecho de que estés viendo esto, de que estés buscando, de que todavía estés alcanzando algo mejor, eso me dice más sobre tu carácter que todos tus fracasos jamás podrían. El fracaso es un evento. No es una persona. No eres tú. Y la disposición a levantarte de nuevo después del fracaso, esa es una cualidad que no se puede comprar, no se puede fingir y no te puede ser arrebatada a menos que tú la entregues. No la entregues. Quiero cerrar esta primera parte con una verdad que espero que lleves contigo. La versión de ti que existe al otro lado de esta temporada, la que ha caminado a través del fuego y ha salido refinada, esa versión de ti ya es real. No es hipotética. No es una fantasía. Existe. Es en quien te estás convirtiendo ahora mismo, en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras y sientes que algo se mueve en tu pecho. El quebrantamiento no fue un desvío. Era el camino. Y el camino no termina aquí. En la parte 2, iremos más profundo. Hablaremos sobre los hábitos específicos, las decisiones diarias, los marcos mentales que te llevarán de quebrantado a inquebrantable. Hablaremos sobre lo que significa construir una vida que sea resistente a ser destrozada, no porque nada la golpee jamás, sino porque te habrás convertido en el tipo de persona que puede absorber el impacto y seguir adelante. Hablaremos sobre el propósito, la identidad, la práctica diaria de convertirte en alguien de quien puedas estar orgulloso. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no solo va a motivarte, va a transformarte. Bienvenido de vuelta. Si todavía estás aquí, necesito que sepas algo. El hecho de que te hayas quedado, el hecho de que hayas reproducido la parte 2, es en sí mismo un acto de valentía. La mayoría de las personas, cuando están quebrantadas, se retiran. Cierran las pestañas. Apagan las luces. Vuelven al entumecimiento, a la distracción, al fingimiento. Pero no tú. Te quedaste. Y eso significa algo. Eso significa que estás listo. Tal vez no completamente listo. Tal vez todavía tienes miedo, todavía estás inseguro, todavía cargas el peso de todo lo que pasó. Pero estás suficientemente listo.
Y suficientemente listo es todo lo que necesitas para comenzar. En la parte 1, hablamos sobre el punto de quiebre, y por qué el momento en que la vida te puso de rodillas podría ser el momento más importante de tu camino. Hablamos sobre la aceptación, la creación de significado, la reconstrucción y el compromiso. Ahora quiero ir más profundo. Quiero hablar sobre en quién te estás construyendo. Porque el error más peligroso que puedes cometer en una temporada de reconstrucción es reconstruir la misma versión de ti mismo que se quebró. Si simplemente te recuperas, si vuelves exactamente a quien eras y como vivías antes de la crisis, eventualmente te encontrarás en el mismo lugar de nuevo. Tal vez en una circunstancia diferente, pero la misma experiencia interior. La misma desesperación silenciosa. La misma deriva. La misma distancia entre quien eres y quien sabes que podría ser. La verdadera reconstrucción no es restauración. La verdadera reconstrucción es transformación. Y la transformación requiere que hagas una pregunta más difícil de la que la mayoría de las personas está dispuesta a hacer. La pregunta es esta: ¿en quién necesito convertirme? No qué necesito hacer. No qué necesito tener. ¿En quién necesito convertirme? Porque todo en tu vida, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, tu nivel de paz, propósito y satisfacción, es un reflejo directo de quién eres. No de quién quieres ser. No de quién solías ser. Quién eres ahora mismo. Tu identidad actual está produciendo tus resultados actuales. Y si quieres resultados diferentes, debes convertirte en una persona diferente. Esto no es un juicio duro. Esta es la verdad más liberadora que conozco. Porque significa que el cambio es posible. Significa que el futuro no está fijado. Significa que la historia que has estado viviendo no es la única historia disponible para ti. Significa que tienes agencia, real, poderosa, inmediata, sobre la dirección de tu vida. La pregunta es si la usarás. Déjame hablar sobre la identidad por un momento. Tu identidad no es tu historia. Tu identidad no es la peor cosa que te haya sucedido. Tu identidad no son las etiquetas que otras personas te pusieron cuando eras demasiado joven para rechazarlas. Tu identidad no son los fracasos que acumulaste, los errores que cometiste, las oportunidades que perdiste. Tu identidad es lo que crees sobre ti mismo, de manera consistente, a lo largo del tiempo. Eso es todo. Y las creencias pueden cambiar. Lentamente, imperfectamente, con resistencia y con retrocesos, pero cambiar. Cada día, tienes la oportunidad de tomar decisiones que sean consistentes con la persona en la que estás eligiendo convertirte. Pequeñas decisiones. Decisiones invisibles. La decisión de cumplir tu palabra contigo mismo. La decisión de actuar con integridad aunque nadie esté mirando. La decisión de hacer la cosa difícil en lugar de la cosa cómoda. La decisión de hablarte a ti mismo con la voz de un entrenador en lugar de la voz de un crítico. Cada una de estas decisiones es un voto. Un voto por la nueva versión de ti. Y con el tiempo, los votos se acumulan. Y la identidad cambia. Y la persona que tenías miedo de nunca poder ser comienza a aparecer en el espejo. Quiero hablar sobre las historias que te cuentas a ti mismo. Porque hay una cosa que mantiene a las personas quebrantadas más que cualquier otra cosa. Más que las circunstancias. Más que la falta de recursos. Más que la mala suerte, el mal momento o las malas decisiones. Es la historia. La narrativa interna. El comentario continuo que se reproduce en tu cabeza desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que cierras los ojos. La mayoría de las personas no es consciente de lo oscuro que es ese comentario. La mayoría de las personas ha estado corriendo una historia durante tanto tiempo que ha dejado de escucharla. Se ha convertido en ruido de fondo, el papel tapiz de su mundo interior. Pero no es neutral. Esa historia está dando forma a todo. Está dando forma a cómo abordas las oportunidades. Está dando forma a cómo respondes a los reveses. Está dando forma a cómo te ves a ti mismo en relación con otras personas, con tus sueños, con el futuro. Y si esa historia es soy alguien que fracasa, entonces inconscientemente organizarás tu vida para confirmarlo. Si esa historia es soy demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado atrasado, entonces te detendrás antes de comenzar, cada vez.
Si esa historia es no merezco cosas buenas, entonces cuando lleguen cosas buenas, encontrarás maneras de alejarlas. La historia es así de poderosa. Entonces aquí está el trabajo. El trabajo interior sobre el que nadie publica. El trabajo que sucede en silencio, en privado, en las conversaciones que tienes contigo mismo cuando estás solo. Tienes que reescribir la historia. No mintiéndote a ti mismo. No fingiendo que tus circunstancias son diferentes de lo que son, sino eligiendo una interpretación diferente de la evidencia. La misma vida, las mismas experiencias, los mismos fracasos, las mismas pérdidas, puede interpretarse como prueba de que estás quebrantado, o como prueba de que eres resiliente. El mismo revés puede ser evidencia de que no puedes tener éxito, o evidencia de que estás aprendiendo lo que el éxito requiere. El mismo pasado difícil puede ser una jaula o una rampa de lanzamiento. Los hechos no cambian, pero el significado que le asignas a los hechos lo cambia todo. Y tú puedes elegir el significado. Cada día, cada hora, en cada momento de decisión. Déjame hablar sobre las personas a tu alrededor. Porque cuando la vida te quiebra, te vuelves profundamente consciente de quién está en tu esquina. A veces, dolorosamente, descubres que personas que pensabas que eran tu fundamento solo estaban ahí para las temporadas cómodas. Ese es un descubrimiento difícil. Ese es un tipo específico de duelo. Pero también es información. Y la información, aunque sea dolorosa, es un regalo. Porque ahora sabes quiénes son tus personas reales. Sabes quién apareció cuando les costó algo. Sabes quién llamó, quién se sentó contigo, quien te dijo la verdad con amor en lugar de la mentira con comodidad. Esas personas son raras. Esas personas son oro. Cuídalas. Invierte en ellas. Sé esa persona para los demás. Y deja ir, con suavidad, sin amargura si puedes, las relaciones que se construyeron sobre la conveniencia en lugar del compromiso. No toda conexión está destinada a sobrevivir cada temporada. Algunas personas son capítulos, no todo el libro. Y dejar ir las conexiones equivocadas hace espacio para las correctas. Ahora quiero hablar sobre el propósito. Porque el propósito es el antídoto a la desesperación. Cuando la vida te quiebra, una de las pérdidas más devastadoras no siempre es la cosa externa, el trabajo, la relación, la salud. A veces la pérdida más devastadora es el sentido de significado. El sentido de que lo que haces importa. El sentido de que tienes algo que ofrecer, algún lugar a donde ir, algo por lo que vale la pena levantarse. Cuando eso se va, la oscuridad se vuelve muy profunda muy rápidamente. Si estás en ese lugar ahora mismo, si sientes que caminas por tus días sin un sentido de dirección o significado, quiero hablarte directamente. No has perdido tu propósito. Has perdido tu conexión con él. Y la reconexión es posible. Comienza con una sola pregunta. No la gran pregunta grandiosa y existencial de ¿cuál es el significado de toda mi vida? Esa pregunta es demasiado grande para empezar. Comienza más pequeño. Pregunta, ¿qué es una cosa que puedo hacer hoy que me haga sentir que contribuí con algo? ¿A quién podría ayudar? ¿Qué acción podría tomar que estuviera alineada con el tipo de persona que quiero ser? El propósito no siempre se trata de una gran misión. A veces el propósito es aparecer por alguien que te necesita. A veces el propósito es hacer tu trabajo con integridad aunque nadie lo note. A veces el propósito es elegir ser la calma en la tormenta de alguien más. El gran propósito, el panorama general, el legado, la visión, emerge con el tiempo a partir de la acumulación de pequeñas acciones con propósito. No encuentras el propósito. Lo construyes. Un día a la vez. Una elección a la vez. Déjame hablar sobre la resiliencia, porque la resiliencia es la cualidad que hace posible todo lo demás. La resiliencia no es dureza. La resiliencia no es la incapacidad de ser herido. La verdadera resiliencia no es un muro, es un resorte. Un muro recibe el impacto y aguanta. Un resorte recibe el impacto y rebota. Un muro, golpeado con suficiente fuerza, eventualmente se agrietará y se derrumbará. Un resorte puede ser comprimido casi completamente y aún así volver a su forma original. Quieres ser un resorte. Y los resortes no se construyen en la comodidad. Se construyen en el estrés.
Cada vez que te han empujado hacia abajo y te has levantado de nuevo, estabas construyendo resorte. Cada vez que seguiste adelante cuando detenerte era la opción más fácil, estabas construyendo resorte. Cada vez que enfrentaste algo que te aterrorizaba y lo hiciste de todas formas, estabas construyendo resorte. Has estado construyendo tu resiliencia toda tu vida. Puede que no te hayas dado cuenta. Puede que hayas visto cada revés como evidencia de fragilidad en lugar de lo que realmente era, entrenamiento. Pero el entrenamiento ha estado sucediendo. Y la persona que eres hoy es más fuerte que la persona que eras hace 10 años, aunque no se sienta así. Aunque el dolor sea más fresco ahora. Aunque el agotamiento sea más pesado ahora. Tienes más resorte del que jamás hayas tenido. Y estás a punto de necesitarlo. Y estás a punto de usarlo. Quiero pasar unos minutos en los hábitos. Porque los hábitos son donde la transformación se vuelve tangible. Cuando estás en una temporada de reconstrucción, no te transformas a través de grandes gestos. No te transformas a través de una decisión poderosa o un avance emocional o un día perfecto. Te transformas a través de lo que haces en los días ordinarios. En los días en que no te sientes inspirado. En los días en que los viejos patrones te están llamando por tu nombre. En los días en que rendirse sería tan fácil que casi puedes saborearlo. Lo que haces en esos días es quien eres. Y los hábitos son el mecanismo que hace posible hacer lo correcto aunque no tengas ganas. Porque los hábitos eluden la necesidad de motivación. La motivación es un sistema climático. Viene y va. No puedes construir una vida sobre la motivación. Pero puedes construir una vida sobre hábitos, sobre estructuras, rutinas, comportamientos automáticos que te mantienen avanzando aunque el combustible emocional se agote. Comienza con la mañana. La primera hora de tu día es la hora más poderosa. Establece el tono para todo lo que sigue. Si comienzas tu mañana desplazándote, consumiendo, reaccionando a las agendas de otras personas, ya has entregado tu tiempo más valioso. Si comienzas tu mañana en silencio, en reflexión, en movimiento, en intención, ya has ganado algo. No necesitas una rutina matutina elaborada. Necesitas una intencional. Necesitas comenzar el día recordándote en quién te estás convirtiendo y por qué importa. Necesitas hacer una cosa, temprano, que le diga a tu cerebro y a tu cuerpo que eres serio. Que estás apareciendo. Que hoy cuenta. Déjame hablar sobre la consistencia. Porque aquí es donde la mayoría de las personas falla. No al principio. Al principio, la motivación es alta. La decisión emocional se ha tomado. La resolución se siente inquebrantable. Estás listo. Y luego pasan 3 semanas. Y la novedad se desvanece. Y la vida se interpone. Y los resultados no son tan visibles como esperabas. Y los viejos hábitos comienzan a susurrar. Y fallas un día. Y luego otro. Y luego la vergüenza por fallar días se convierte en otra razón para detenerse. Quiero que escuches algo importante. Fallar un día no rompe la racha. Fallar un día es humano. Lo que rompe la racha es la historia que te cuenta sobre el día que fallaste. Si te dices fallé un día, siempre fracaso, sabía que no podía hacer esto, esa historia terminará tu progreso. Pero si te dices fallé un día, mañana comienzo de nuevo, esa historia te llevará a través de años de construcción. Las personas que logran una transformación a largo plazo no son las que nunca caen. Son las que han dominado el arte de comenzar de nuevo. Rápidamente. Sin drama. Sin crítica extendida hacia sí mismos. Caen. Se levantan. Continúan. Ese es todo el secreto. Caer. Levantarse. Continuar. Quiero hablar sobre la paciencia. En un mundo que se mueve a la velocidad de las redes sociales, la paciencia se ha convertido casi en un acto revolucionario. Queremos resultados ahora. Queremos que la transformación sea visible, compartible e inmediata. Y cuando los resultados tardan, como siempre lo hacen, interpretamos el retraso como fracaso. Pero el crecimiento no funciona en una línea de tiempo instantánea. El crecimiento funciona bajo tierra antes de aparecer sobre la superficie. La planta de bambú pasa sus primeros 4 años desarrollando su sistema de raíces bajo tierra. Durante 4 años, no ves nada. La riegas, la cuidas,
la atiendes, y nada aparece. Y luego en el 5.º año, el bambú crece 90 pies en 60 días. 90 pies. En 60 días. No porque de repente empezara a crecer, sino porque el sistema de raíces finalmente era lo suficientemente fuerte como para soportar ese tipo de expansión rápida. Tu sistema de raíces se está construyendo ahora mismo. En el dolor. En la disciplina. En las pequeñas decisiones que nadie ve. En las victorias privadas y los compromisos silenciosos. El resultado sobre la superficie está llegando. Parecerá rápido cuando llegue. Pero ya está en progreso, bajo tierra, invisible, poderoso, ahora mismo. No dejes de regar. Necesito abordar algo que sé que está pesando en algunos de ustedes. El peso del tiempo. La voz que dice que es demasiado tarde. La voz que señala tu edad, cuántos años han pasado, los sueños que dejaste de lado y los caminos no tomados, y susurra que la ventana se ha cerrado. Quiero abordar esa voz con hechos. Vera Wang no diseñó su primer vestido hasta que tenía 40 años. Ahora es una de las diseñadoras más celebradas del mundo. El coronel Sanders tenía 62 años cuando franquició Kentucky Fried Chicken después de pasar la mayor parte de su vida en una serie de trabajos que no funcionaron. Toni Morrison publicó su primera novela a los 39 años y fue a ganar el premio Nobel. Nelson Mandela se convirtió en presidente de Sudáfrica a los 75 años, después de pasar 27 años en prisión. No te estoy contando estas historias para presionarte. Te las estoy contando para silenciar la voz que dice que el tiempo te ha dejado atrás. El tiempo no te ha dejado atrás. Todavía estás aquí. Todavía tienes hoy. Y hoy, vivido con intención y valentía, vale más que una década vivida a la deriva. Déjame hablar sobre la autoconfianza, porque esta es la base de todo. Sin ella, ninguna estrategia funciona. Sin ella, ningún hábito se mantiene. Sin ella, cada revés se vuelve permanente y cada obstáculo se convierte en una señal de alto. Con ella, con una autoconfianza genuina, arraigada y basada en evidencia, todo cambia. La autoconfianza no es arrogancia. La autoconfianza no es la ilusión de que eres mejor que los demás o que nada puede tocarte. La autoconfianza es la convicción tranquila y constante de que eres capaz de manejar lo que venga, que vale la pena invertir en ti, que tu esfuerzo eventualmente producirá resultados, que tienes lo que se necesita para convertirte en quien estás tratando de convertirte. Y así es como la construyes. No esperando sentirte seguro. No esperando hasta tener suficiente evidencia de que puedes tener éxito. Construyes la autoconfianza de la misma manera que construyes todo lo demás. A través de la acción. Pequeñas acciones, tomadas consistentemente, que le demuestran a tu propio sistema nervioso que puedes confiar en ti mismo. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, no importa cuán pequeño sea, haces un depósito en tu cuenta de autoconfianza. Cada vez que haces la cosa difícil, el entrenamiento, la conversación difícil, el trabajo creativo, la decisión valiente, te cuentas una historia de capacidad. Y con el tiempo, esa historia se convierte en la voz más fuerte de la habitación. Quiero darte una imagen final. Quiero que imagines un árbol en una tormenta. Un árbol grande y viejo, raíces profundas, tronco ancho, ramas que se extienden. Cuando llega la tormenta, el árbol no se mantiene rígido. Se dobla. Las ramas azotan violentamente. Las hojas son arrancadas. Toda la estructura se mueve de maneras que, desde afuera, parecen indicar que puede que no sobreviva. Pero las raíces aguantan. Y cuando pasa la tormenta, y siempre pasa, el árbol todavía está de pie. No sin cambios. La tormenta deja marcas. Ramas que faltan. Cicatrices en la corteza. Señales de lo que soportó. Pero de pie. Y esas cicatrices no son debilidad. Esas cicatrices son el registro de cada tormenta que el árbol sobrevivió. Esas cicatrices son la evidencia de lo que ha demostrado que puede soportar. Tú eres ese árbol. La tormenta no es tu final. La tormenta es tu historia. Y todavía estás de pie. Quiero hablar ahora a la parte de ti que tiene miedo. La parte que ha sido herida antes y tiene terror de ser herida de nuevo. La parte que quiere intentarlo pero ya está anticipando la decepción.
La parte que se ha protegido durante tanto tiempo que ha olvidado cómo se siente alcanzar algo sin reservas. Veo esa parte de ti. Honro esa parte de ti. Esa parte de ti te mantuvo a salvo cuando la seguridad era lo que necesitabas. Pero no necesitas quedarte detrás de esos muros para siempre. La protección que te mantuvo a salvo en una temporada puede convertirse en la prisión que te mantiene pequeño en la siguiente. Es hora de abrir la puerta. No de una vez. No sin discernimiento. Pero ábrela. Permítete querer cosas de nuevo. Permítete creer en cosas de nuevo. Permítete alcanzar, con cuidado, con valentía, con consistencia, hacia la vida que sabes en la parte más profunda de ti mismo que es posible. Quiero cerrar con esto. La vida te volverá a quebrar. Sé que eso no es lo que quieres escuchar. Pero es la verdad. La vida traerá temporadas de pérdida, de confusión, de dolor. Porque eso es lo que es la vida. No es un problema que resolver. Es un camino que vivir, con todas sus tormentas, toda su belleza, todo su dolor y toda su gracia. Pero esto es lo que quiero que lleves contigo. Cada vez que la vida te quiebre, cada vez, tendrás una elección. Puedes derrumbarte, o puedes quebrarte abierto. Y cada vez que elijas quebrarte abierto, te conviertes en más resiliente, más sabio, más compasivo, más vivo, más tú mismo. La versión de ti que se forja en estos fuegos es la versión que el mundo ha estado esperando. La versión que puede hablar a otros desde la verdad de lo que ha soportado. La versión que se ha ganado el derecho de decir sé lo difícil que es esto, y sé que es sobrevivible. La versión que no se estremece ante las cosas difíciles porque las cosas difíciles son territorio familiar. Esa versión es en quien te estás convirtiendo. Ahora mismo. En esta temporada. En este fuego. No ha sido quebrantado más allá de la reparación. Ha sido quebrantado abierto con propósito. Las grietas no son evidencia de tu fracaso. Son por donde entra la luz. Y la luz está llegando. Sigue adelante. Tu historia no ha terminado. Ni siquiera ha llegado a su capítulo más grande todavía. Y estaré aquí, en cada paso de este camino, recordándote de lo que eres capaz. Ve a construir la vida para la que fuiste hecho. Te está esperando. Y yo también.